La justicia, a veces, se viste de formalidad y se sienta tras un estrado imponente, con el eco de un mazo golpeando la madera resonando no solo en una sala de audiencias, sino en lo más profundo del alma. Yo, Lindalba, con mis 70 años a cuestas, he aprendido que las verdades más dolorosas a menudo residen en los silencios más largos, en los gestos que intentan ocultar lo inconfesable. Me encuentro hoy en este lugar, un espacio que huele a antigüedad y a decisiones solemnes, sosteniendo entre mis manos un sobre que ha sido mi confidente durante 13 años. Cada latido de mi corazón parece querer escaparse, un tamborileo frenético que, sospecho, es audible para todos los presentes. Frente a mí, mi hija, a quien una vez acuné en mis brazos, se alza con una determinación que me resulta ajena, su mirada cargada de una furia que no comprendo del todo, o quizás que comprendo demasiado bien. A su lado, un hombre con la seguridad de quien cree poseer la razón, desmenuza papeles, sus gestos calculados como los de un ajedrecista en plena partida. Me pregunto, mientras respiro hondo, si alguna vez han sentido que el peso de los años se concentra en un solo momento, en una sola acusación. Yo, Lindalba, me siento aquí, testigo de mi propia historia, una historia que comenzó hace mucho tiempo, cuando la vida me presentó un desafío que transformó mi existencia y la de quienes más amo. No es fácil estar en el banquillo de los acusados, mucho menos cuando quien te acusa es la sangre de tu sangre, la carne de tu carne. Las palabras que se pronuncian en estas salas son como dardos afilados, cada una buscando un punto vulnerable, un recuerdo que preferiríamos mantener enterrado. ¿De dónde nos ven hoy? ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañan en esta conversación? En este preciso instante, mi hija, con una voz que intenta aparentar firmeza pero que tiembla en los bordes, pronuncia una frase que me congela. Mi madre se llevó a mis hijos durante 13 años sin mi consentimiento. Secuestro parental, la llama. Yo, que he dedicado mi vida a cuidar, a nutrir, a estar presente, escucho esa palabra y siento cómo se instala en mi pecho, un nudo apretado de dolor y de incomprensión. Es una palabra que choca violentamente con la realidad que he vivido, con las noches en vela, con las fiebres curadas, con las tareas escolares corregidas, con los abrazos que calmaron lágrimas de ausencia. Es el eco de una verdad que he guardado celosamente, una verdad que me ha sostenido y, a la vez, me ha herido profundamente. Me vuelvo para mirar a mis nietos, ahora jóvenes adultos, Arthur, Emily y Andrea, sentados en la tercera fila, sus rostros pálidos, sus miradas perdidas, como si estuvieran presenciando una película ajena a su propia vida. El juez, un hombre cuya experiencia se dibuja en las líneas de su rostro, me mira por encima de sus gafas, esperando mi respuesta. Sus ojos, cansados pero inquisitivos, me invitan a hablar, a defender mi postura. Siento el sobre en mis manos, la evidencia de 13 años de una vida dedicada a ellos, de un amor que no ha pedido permiso. Si esta historia les resuena de alguna manera, si les toca el corazón como a mí, les invito a dejar un me gusta para que esta conversación pueda llegar a más almas que necesiten escucharla. Señora Vance, ¿qué tiene que decir sobre estas acusaciones?, pregunta el juez. Mis dedos aprietan el sobre. Dentro, las pruebas de una verdad que he protegido como un tesoro, o quizás, como una herida que se niega a sanar. Mi voz, sorprendentemente firme, responde: Su señoría, yo no secuestré a nadie, simplemente crié a los niños que mi hija dejó en mi puerta. La reacción es inmediata, un grito ahogado, una negación rotunda. Eso es mentira, exclama mi hija, levantándose de su asiento. Yo nunca los abandoné. Tenía problemas de salud mental, necesitaba ayuda temporal. Su abogado interviene, su tono profesional, su explicación médica, depresión posparto severa,
necesidad de tratamiento urgente, y la acusación se refuerza, aprovechó esa vulnerabilidad para apartar a los niños de sus padres biológicos. Siento las miradas a mi alrededor, los murmullos que recorren la sala. Algunos asienten, ya convencidos de quién es la víctima aquí, pero la verdad, como un río subterráneo, sigue su curso, inmutable. Yo sé lo que viví, día tras día, noche tras noche, las madrugadas de fiebre, la tarea que no entendían, los abrazos que buscaban el consuelo de una madre ausente. Entiendo que cuidar de sus nietos debió ser difícil, señor Avance, dice el juez con una suavidad que desarma, pero si la madre biológica está solicitando la custodia, con todo respeto, su señoría, le interrumpo, mi voz adquiriendo una fuerza que no sabía que poseía. Hay cosas que este tribunal necesita saber antes de tomar cualquier decisión. Levanto el sobre amarillo, mi gesto simple, pero veo en los ojos de mi hija un destello de pánico. ¿Qué tipo de documentos?, pregunta el juez, inclinándose hacia adelante. Prueba de lo que realmente sucedió hace 13 años, respondo, mi voz temblando ligeramente, no de miedo, sino de una emoción profunda, una mezcla de coraje y de la pesada carga de la verdad. Prueba de por qué mi hija está aquí hoy, y no es por amor maternal. Mi hija palidece. Mamá, por favor, no hagas esto. ¿Hacer qué? Hija, replico, mi mirada fija en la suya. Decir la verdad. El abogado carraspea, intentando desviar la atención. Su señoría, la señora Vance intenta desviar el tema principal. Documentos del pasado no cambian el hecho de que mi cliente tiene derechos legales sobre sus hijos. Al contrario, digo, mis ojos encontrándose directamente con los de mi hija, estos documentos explican exactamente por qué estamos aquí hoy. Explican por qué, después de 13 años de silencio absoluto, sin enviar un solo dólar, sin una llamada en Navidad, mi hija aparece de repente con un abogado. El silencio en la sala se vuelve denso, cargado, como el aire antes de una tormenta. Escucho los latidos de mi corazón, el roce de los papeles, la respiración agitada de mis nietos y la mirada atenta del juez. Señora Vance, ¿está sugiriendo que hay motivos ocultos en este proceso?, pregunta el juez. No estoy sugiriendo nada, su señoría, estoy afirmándolo. Mis ojos se cruzan con los de Valerie y veo en ella la misma expresión de cuando era niña y la sorprendía haciendo alguna travesura. Mamá, susurra ella, por favor, piensa en lo que estás haciendo. He tenido 13 años para pensar, respondo. 13 años de noches sin dormir cuando Arthur tenía fiebre. 13 años de reuniones escolares donde yo era la única figura familiar presente. 13 años esperando una llamada que nunca llegó. El juez Mason me mira. Acepté el dinero, le digo, no porque lo necesitara, sino porque era importante para ella dármelo. A veces me pregunto qué habría pasado si Valerie hubiera regresado con las razones correctas, si hubiera venido a pedir perdón en lugar de exigir la custodia, si hubiera mostrado arrepentimiento genuino en lugar de amenazas legales, quizás habríamos encontrado una manera de coexistir. Quizás habríamos podido construir algo parecido a una familia extendida. Quizás mis nietos habrían tenido la oportunidad de conocer a su madre biológica en circunstancias saludables. Pero la vida no se trata de quizás. Se trata de las decisiones que tomamos con la información que tenemos en el momento. Y yo tomé la mía. Elegí proteger a 3 niños abandonados. Elegí amarlos incondicionalmente cuando su propia madre no pudo. Elegí sacrificar mi paz y mis recursos para darles estabilidad. Y cuando llegó el momento de defenderlos, elegí luchar por ellos con todas mis fuerzas. No me arrepiento de ninguna de esas decisiones. Hoy, al ver a Andrea practicar su violín, a Emily estudiando para sus exámenes universitarios y a Arthur planeando su futuro profesional, sé que tomé las decisiones correctas. Son adultos responsables, empáticos y trabajadores. Son personas buenas que contribuyen positivamente al mundo.
Son la prueba viviente de que el amor incondicional y los límites firmes pueden coexistir. A veces me preguntan si odio a Valerie por lo que hizo. La respuesta es no, no la odio, pero tampoco la excuso. Entiendo que era joven cuando tuvo a los hijos. Entiendo que la maternidad puede ser abrumadora. Entiendo que todos cometemos errores, pero también entiendo que algunos errores tienen consecuencias permanentes. Y elegir abandonar a tus hijos no es un error. Es una decisión que define quién eres como persona. Valerie eligió su nueva vida en lugar de a sus hijos. Yo elegí a estos niños en detrimento de mi comodidad. Ambas vivimos con las consecuencias de nuestras decisiones. La diferencia es que yo puedo dormir en paz por las noches, sabiendo que siempre puse el bienestar de los niños en primer lugar. Ella tendrá que vivir para siempre sabiendo que los abandonó cuando más la necesitaban. Si hay una lección en todo esto, es que la justicia no siempre viene en forma de castigo. A veces, la justicia es simplemente que cada persona reciba exactamente lo que sus acciones merecen. Yo merezco el amor incondicional de mis nietos porque les di amor incondicional durante 13 años. Valerie merece la ausencia de ese amor porque eligió estar ausente durante 13 años. No es venganza, es una consecuencia natural. Y quizás, si realmente ha cambiado, si realmente está trabajando en sí misma, algún día mis nietos decidirán darle una oportunidad, pero será una decisión de ellos, en sus términos, cuando estén listos. Mientras tanto, yo seguiré siendo lo que siempre he sido, su abuela, su protectora, su hogar seguro, su amor incondicional, porque así es como funciona el amor verdadero. No abandona, no negocia, no pone condiciones, simplemente es. Constante como el amanecer, fuerte como las raíces de un árbol viejo, silenciosa como una oración que nunca termina, y eso, al final del día, es suficiente. ¿Te ha gustado mi historia? ¿Y desde qué ciudad nos estás viendo? Me encantaría leerte en los comentarios. Si la historia te ha conmovido, puedes apoyarme enviando un super gracias para que yo pueda seguir trayendo más relatos como este. Muchísimas gracias por tu apoyo. Espero con ansias tus comentarios sobre la historia. En pantalla, puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides, la decisión de proteger a esos jóvenes, de ofrecerles un refugio cuando el suyo se desmoronaba, no fue un acto impulsivo, sino una elección consciente nacida de una profunda convicción sobre lo que significa ser un pilar para quienes más nos necesitan. Implica, por ejemplo, comprender que la estabilidad de un hogar no se mide solo por la presencia de los padres biológicos, sino por la constancia del afecto y el compromiso. Pensemos en las estructuras de ingeniería. Un puente bien diseñado, aunque parezca simple en su forma final, depende de la integridad de cada una de sus vigas y soportes. Si un elemento falla, el conjunto se ve comprometido. En mi caso, yo me convertí en esa viga esencial, asegurando que la estructura familiar de mis nietos no colapsara ante la ausencia de una de sus bases principales. Además de esa fortaleza estructural, la crianza que ofrecí implicó una inmersión constante en las realidades cotidianas de la adolescencia y la juventud. No se trataba solo de proveer techo y comida, sino de estar presente en los pequeños triunfos y en las derrotas que forjan el carácter. Consideren, por ejemplo, el aprendizaje de un nuevo idioma. No basta con memorizar reglas gramaticales, es fundamental la práctica diaria, la exposición constante a conversaciones reales, la corrección de errores y la celebración de cada nuevo logro. De manera similar, yo me dediqué a sumergir a mis nietos en un ambiente de aprendizaje continuo, guiándolos a través de las complejidades de las relaciones interpersonales, la responsabilidad académica y el desarrollo de una identidad propia, siempre animándolos a expresar sus dudas y a buscar soluciones. Por otro lado, la dinámica familiar que mi hija buscaba imponer, basada en una reclamación legal y tardía,
contrastaba fuertemente con la realidad de un vínculo que se había fortalecido a través de la adversidad y el tiempo. Es como intentar injertar una rama en un árbol maduro que ya ha echado raíces profundas y desarrollado su propio sistema vascular. La nueva rama, si bien puede tener potencial, requiere un cuidado exhaustivo y adaptaciones significativas para integrarse sin dañar al árbol preexistente. Mi objetivo no fue impedir una relación, sino asegurar que cualquier nueva dinámica se construyera sobre bases sólidas de honestidad y respeto mutuo, sin desestabilizar el núcleo emocional que mis nietos ya habían construido y que les permitía prosperar. Es fundamental entender que mi papel fue el de un protector activo, no el de un usurpador. Cuando Valerie reapareció, no se trataba de una madre biológica reclamando su derecho, sino de una persona que buscaba recuperar algo que había dejado ir, sin comprender el valor intrínseco de lo que había abandonado. Imaginen a un explorador que regresa a un campamento base después de años de ausencia, esperando encontrar todo exactamente como lo dejó, sin darse cuenta de que el tiempo ha transformado el paisaje y fortalecido a quienes se quedaron. Mi labor fue asegurar que el bienestar de mis nietos, su crecimiento y su futuro, no se vieran comprometidos por una imposición externa, sino que continuaran desarrollándose en el entorno seguro y amoroso que habíamos edificado juntos. La resiliencia que se forja en la adversidad, esa capacidad de recuperarse y fortalecerse ante las dificultades, es una cualidad que a menudo se manifiesta en los momentos de mayor presión. En mi caso, esta resiliencia no fue un rasgo innato que simplemente apareció, sino un proceso activo de adaptación y aprendizaje. Piensen en cómo un metal se vuelve más fuerte cuando es sometido a ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento, un proceso conocido como tratamiento térmico. Cada experiencia difícil, cada obstáculo superado, actuó como un temple para mi carácter, endureciéndome y preparándome para los desafíos venideros. No se trataba de ser insensible al dolor, sino de canalizarlo hacia la acción constructiva, de transformar las heridas en cicatrices que contaran historias de supervivencia y fortaleza. Esta perspectiva me permitió no solo sobrellevar la situación, sino también emerger de ella con una resolución renovada. Además de la fortaleza interna, fue crucial la construcción de una red de apoyo sólida. No se trata de depender de otros, sino de reconocer el valor de la interconexión humana. Imaginen un ecosistema forestal, cada árbol, cada planta, cada organismo cumple una función vital y, a su vez, se beneficia de la presencia de los demás. El suelo fértil, el aire puro, la protección contra el viento, todo contribuye a la salud del conjunto. De manera similar, mis amistades y otros miembros de la familia extendida ofrecieron un soporte invaluable, no solo emocional sino también práctico. Fueron quienes escucharon sin juzgar, quienes ofrecieron una mano amiga en momentos de agotamiento, quienes recordaron la importancia de mi propio bienestar en medio de la vorágine. Esta red actuó como un sistema de soporte vital, permitiéndome mantener el equilibrio y la energía necesarios para seguir adelante. Por otra parte, la estrategia legal que se desplegó en mi contra, si bien formalmente válida, ignoraba por completo la dimensión humana y emocional de nuestra situación. Es comparable a un arquitecto que se enfoca únicamente en los planos estructurales de un edificio, sin considerar la habitabilidad, la luz natural o el confort de quienes lo habitarán. Mi enfoque, en cambio, se centraba en el bienestar integral de mis nietos. La ley, en su rigidez, a menudo no contempla las sutilezas de las relaciones humanas ni la profundidad de los lazos creados a través de años de cuidado y dedicación. Mi defensa no se basó en tecnicismos legales, sino en la evidencia irrefutable de mi compromiso y amor incondicional, demostrando que el verdadero hogar se construye con acciones y presencia constante, no con meros documentos o pretensiones legales. Finalmente, la manera en que mis nietos, a pesar de las circunstancias,
lograron mantener su entereza y desarrollar una perspectiva equilibrada, es un testimonio de su propia fortaleza inherente y de la educación que recibieron. Piensen en un joven árbol que, a pesar de crecer en un terreno rocoso, desarrolla raíces fuertes y busca incansablemente la luz del sol. Sus esfuerzos por adaptarse y prosperar, incluso ante la falta de un entorno ideal, son inspiradores. A través de mi ejemplo y el apoyo de nuestra red, aprendieron que la adversidad no es un fin, sino una oportunidad para crecer, para comprender la importancia de la perseverancia y para valorar las relaciones auténticas. Esta comprensión les ha permitido forjar un carácter resiliente, preparado para enfrentar los desafíos futuros con sabiduría y optimismo, sin resentimientos, sino con una visión clara de lo que realmente importa en la vida. La comprensión de las dinámicas de poder dentro de una familia a menudo revela capas ocultas que trascienden las meras relaciones de parentesco. En nuestro caso, la narrativa legal que intentó imponerse chocaba con la realidad de una autoridad moral y afectiva que yo había construido a lo largo de 13 años. Pensemos en la influencia de un mentor experimentado en un campo específico. Su autoridad no emana de un título formal, sino de un conocimiento profundo, de años de práctica y de la confianza que ha sabido ganarse de sus aprendices. Esta influencia se ejerce a través de la guía, el ejemplo y la capacidad de inspirar confianza, no mediante imposiciones coercitivas. De manera similar, mi rol se cimentó en la demostración constante de un compromiso genuino, en la toma de decisiones informadas y en la priorización del bienestar de mis nietos, lo que gradualmente consolidó mi posición como figura de autoridad y estabilidad en sus vidas. Asimismo, es pertinente analizar cómo la percepción de abandono puede ser manipulada o malinterpretada. A menudo, la ausencia física no equivale a una renuncia total de responsabilidades o afecto, pero en este contexto, la ausencia prolongada y la falta de contacto significativo sí configuraron una renuncia de facto. Consideremos la metáfora de un jardín. Si un jardinero deja de atender sus plantas durante años, sin regarlas ni podarlas, el jardín, por muy fértil que haya sido el suelo, eventualmente se deteriorará o será invadido por malezas. El regreso del jardinero años después, exigiendo que todo esté como lo dejó, ignora el proceso natural de decadencia y el esfuerzo de quienes, en su ausencia, mantuvieron vivo el espacio. Mi labor fue, precisamente, esa atención constante, ese cuidado que impidió la desintegración y fomentó el crecimiento, incluso en circunstancias adversas. Por otro lado, la contraparte intentó presentar un escenario de victimización, enfocándose en la supuesta negligencia de mi parte y en la necesidad de rescate de los niños. Sin embargo, esta perspectiva omite deliberadamente la iniciativa y el sacrificio que yo realicé. Pensemos en un equipo de rescate que acude a una emergencia. Su acción no es una usurpación, sino una intervención necesaria para preservar vidas y mitigar daños. Mi intervención, iniciada hace 13 años, fue precisamente eso, un acto de protección proactiva ante una situación de vulnerabilidad extrema. La narrativa de secuestro buscaba deslegitimar este acto fundamental de salvaguarda, invirtiendo la realidad de quién era el verdadero protector y quién había generado la crisis inicial. Finalmente, la sutileza con la que se manejó la acusación de secuestro parental requirió una respuesta que no solo desmantelara la falsedad del argumento, sino que también reafirmara la legitimidad de mis acciones. Esto implicó, en parte, exponer la ausencia de un verdadero vínculo parental durante un periodo considerable. Imaginemos un contrato. Si una de las partes incumple sistemáticamente sus obligaciones durante un lapso prolongado, el contrato, en términos prácticos y de buena fe, pierde su vigencia original. No se trata de anular derechos de forma arbitraria, sino de reconocer la realidad de un compromiso roto y las consecuencias que esto acarrea.
Mi defensa se basó en la evidencia tangible de que, en la práctica, yo había asumido la totalidad de las responsabilidades parentales, mientras que la otra parte se había ausentado de ellas, haciendo que la acusación de secuestro careciera de fundamento fáctico y ético. La estrategia de defensa, por ende, no se limitó a refutar la acusación de secuestro, sino que se enfocó en desentrañar la motivación subyacente detrás de la repentina aparición de mi hija y su abogado. Este análisis requirió examinar el contexto temporal y las circunstancias económicas que rodearon su reaparición, 13 años después de su ausencia. Pensemos en un inversor que, tras años de inactividad en el mercado, decide repentinamente apostar por una acción específica. Un análisis financiero prudente no se limitaría a la decisión de compra, sino que investigaría las razones detrás de esa elección. ¿Es una oportunidad genuina o una maniobra especulativa? De igual manera, mi enfoque se centró en investigar las posibles razones de fondo, más allá de las declaraciones de intenciones. Se hizo evidente que la aparición de Valerie coincidía con un momento en el que mis nietos estaban alcanzando la mayoría de edad, y por ende, se acercaban a la capacidad legal de tomar sus propias decisiones, incluyendo la gestión de cualquier herencia futura. Esta coincidencia temporal no podía ser ignorada. Consideremos el caso de un descubrimiento arqueológico. La datación precisa de los artefactos es crucial para entender su contexto histórico y su valor real. De manera análoga, datar la reaparición de mi hija y cruzarla con los hitos de desarrollo de mis nietos arrojó una luz reveladora sobre las verdaderas intenciones. La urgencia legal que su abogado intentaba imprimir se veía contrastada por la aparente falta de interés o inversión emocional durante más de una década. Además, la ausencia de cualquier apoyo financiero o contacto durante esos 13 años pintaba un cuadro de desapego que desmentía la narrativa de una madre biológica angustiada por recuperar a sus hijos. Es comparable a un artista que, tras años de abandono de su obra, decide reclamarla justo cuando ésta comienza a ser valorada y reconocida por su mérito intrínseco. La falta de inversión previa, ya sea emocional o económica, en el crecimiento de esa obra, debilita la legitimidad de un reclamo posterior, especialmente si éste surge en un momento de potencial beneficio. Mi inversión, en cambio, fue constante y tangible, materializada en el cuidado diario, la educación y el sustento de mis nietos. Por consiguiente, la defensa se preparó para presentar esta cronología detallada, no como un acto de resentimiento, sino como una exposición objetiva de los hechos. Esta presentación buscaba demostrar al tribunal que la solicitud de custodia no emanaba de un genuino deseo de reunificación familiar, sino que más bien parecía ser una estrategia calculada, impulsada por factores externos a la dinámica afectiva. Imaginemos a un detective que, ante un caso, reúne meticulosamente las pruebas, testimonios, registros, análisis forenses. Mi estrategia fue similar, acumulando la evidencia de mi compromiso ininterrumpido y la ausencia de reciprocidad por parte de Valerie, con el fin de ofrecer una visión completa y veraz de la situación. Esta perspectiva, además, consideró la posibilidad de influencias externas en la decisión de mi hija de emprender acciones legales. A veces, las personas actúan impulsadas por consejos o presiones de terceros, quienes pueden tener sus propios intereses en juego. Pensemos en un proceso de negociación comercial donde un intermediario busca maximizar su comisión. La transparencia en las motivaciones de todos los involucrados es, por tanto, fundamental. Mi objetivo fue, en este sentido, presentar un escenario donde las acciones de Valerie fueran evaluadas en su contexto más amplio, incluyendo la posibilidad de que no fueran enteramente suyas, sino el resultado de una influencia externa que buscaba un beneficio particular, ajeno al bienestar real de los niños.
La fortaleza que se requiere para sostener una estructura familiar en ausencia de uno de sus pilares fundamentales no se cimienta únicamente en la voluntad o el sacrificio personal. Involucra también una profunda comprensión de las dinámicas psicológicas que influyen en el desarrollo de los individuos, especialmente en etapas formativas. Pensemos en la arquitectura de un edificio moderno. Su estabilidad no solo depende de los materiales de construcción, sino también de la ingeniería subyacente que distribuye las cargas y resiste las fuerzas externas. De manera similar, mi labor implicó una constante ingeniería emocional, asegurando que cada carga de responsabilidad, cada desafío, se manejara de forma que no comprometiera la salud mental y emocional de mis nietos. Esto significó, por ejemplo, anticipar las preguntas difíciles, canalizar las frustraciones de la adolescencia hacia actividades constructivas y fomentar un diálogo abierto sobre los sentimientos, incluso cuando la conversación resultara incómoda. Además de esta gestión psicológica, fue crucial la adaptación constante a las cambiantes necesidades de mis nietos a medida que crecían. Un niño pequeño requiere un tipo de atención y guía muy diferente a la de un adolescente o un joven adulto. Es como navegar un río, las corrientes varían, los obstáculos cambian, y la técnica del remero debe ajustarse continuamente para mantener el rumbo deseado. En mi caso, esto implicó pasar de supervisar las tareas escolares y los juegos a ofrecer consejos sobre relaciones, estudios universitarios y planes de carrera. Cada etapa presentó sus propios desafíos y requirió nuevas habilidades y enfoques, siempre con el objetivo de proporcionarles las herramientas necesarias para su independencia y bienestar futuro. La estrategia de la contraparte, al centrarse en la figura de secuestradora, ignoraba por completo el concepto de apego seguro, un pilar fundamental en la psicología del desarrollo. Un apego seguro se construye a través de la disponibilidad emocional y la respuesta consistente de la figura cuidadora. Cuando esta figura es constante y confiable, el niño o adolescente desarrolla una base sólida desde la cual explorar el mundo y enfrentar los desafíos. Mi presencia ininterrumpida, mi disponibilidad emocional y la predictibilidad de mi apoyo crearon precisamente ese apego seguro. La acusación de secuestro, por lo tanto, no solo era legalmente infundada, sino que también contradecía principios psicológicos bien establecidos sobre la formación de vínculos saludables y la importancia de la figura cuidadora principal. Por último, la perspectiva de la autonomía responsable en la toma de decisiones de mis nietos adultos fue un factor determinante en mi defensa. Una vez que alcanzaron la mayoría de edad, su capacidad para discernir y elegir se volvió primordial. Mi rol evolucionó de ser una figura de autoridad directa a ser una consejera de confianza, ofreciendo apoyo y perspectiva sin imponer mis propias voluntades. Pensemos en cómo un entrenador deportivo, tras años de dirigir a un equipo, permite que los jugadores más experimentados tomen la iniciativa en el campo, confiando en su criterio y experiencia. De manera similar, mis nietos, empoderados por la base que habíamos construido juntos, estaban en capacidad de tomar decisiones informadas sobre su propio futuro, incluyendo su relación conmigo y con su madre biológica. Mi defensa, por ende, se apoyó en su madurez y en su derecho a determinar su propio camino, reconociendo que el verdadero amor y la protección implican, eventualmente, soltar las riendas y confiar en su capacidad para navegar la vida. La perspectiva legal, a menudo, se enfoca en el quién tiene el derecho, pero ignora el quién ha ejercido la responsabilidad. En nuestro caso, la ley se presentaba como una herramienta para validar una reclamación de parentesco biológico postergada, sin considerar la realidad de la crianza efectiva. Es similar a un propietario que, tras años de desatender una propiedad, intenta reclamarla basándose únicamente en el título de propiedad original, desestimando la labor de quien ha mantenido la estructura, la ha reparado y la ha habitado, creando un hogar funcional. Mi argumento se centró en la demostración de un ejercicio de autoridad parental constante y responsable,
no en la mera posesión de un parentesco biológico. Pensemos, por ejemplo, en el reconocimiento de la paternidad. No se trata solo de la concepción, sino de la crianza, el apoyo y la presencia activa a lo largo de la vida del hijo. El tribunal debía sopesar no solo la genética, sino la inversión vital y emocional realizada. Además, la estrategia de la parte contraria de etiquetarme como secuestradora buscaba despojarme de mi rol de cuidadora principal y deslegitimar mi autoridad. Esta táctica, lamentablemente común en disputas familiares, pretende simplificar una situación compleja en una dicotomía de víctima y perpetrador, ignorando las sutilezas de las circunstancias. Es como intentar juzgar un experimento científico complejo basándose únicamente en un resultado aislado, sin considerar la metodología, los controles o las variables intervinientes. Mi defensa se apoyó en la presentación de un panorama completo, las razones iniciales del abandono, la ausencia prolongada, mi intervención proactiva y el desarrollo integral de mis nietos bajo mi cuidado. Proporcionar esta contextualización era esencial para que el tribunal pudiera emitir un juicio informado, más allá de una acusación simplista. La noción de interés superior del menor, un principio rector en el derecho familiar, fue el eje central de mi defensa. Este principio exige que todas las decisiones relativas a niños y adolescentes se tomen considerando su bienestar integral, por encima de los derechos o deseos de los adultos. Al igual que un director de orquesta debe asegurarse de que cada instrumento suene en armonía para lograr una melodía coherente, mi objetivo siempre fue la armonía y el bienestar de mis nietos. La reclamación de custodia por parte de mi hija, sin un historial de cuidado y conexión emocional, se presentó como una potencial fuente de desestabilización, en contraste con la continuidad y seguridad que yo les había brindado. La evidencia del progreso académico, emocional y social de mis nietos era un testimonio irrefutable de que su interés superior había sido consistentemente protegido y promovido. Finalmente, la evaluación de la idoneidad de un progenitor o tutor no se basa en la perfección, sino en la capacidad de ofrecer un entorno estable, amoroso y propicio para el desarrollo. La vida, como un camino de montaña, presenta giros inesperados y terrenos escarpados. Lo crucial no es la ausencia de tropiezos, sino la habilidad para levantarse, aprender y seguir adelante, guiando a quienes dependen de uno. Mi trayectoria, marcada por desafíos significativos pero siempre con el bienestar de mis nietos como norte, demostraba una idoneidad consolidada a través de la acción y el tiempo. La repentina aparición de mi hija, sin un historial que respaldara su capacidad para asumir esa responsabilidad de manera inmediata y efectiva, contrastaba con la solidez probada de mi dedicación. La importancia de un legado no se mide por la cantidad de bienes materiales acumulados, sino por la huella imborrable que dejamos en el corazón y la mente de las generaciones futuras. Mi objetivo, al criar a mis nietos, trascendió la mera provisión de sustento. Busqué inculcarles un conjunto de valores que les permitieran no solo prosperar individualmente, sino también contribuir positivamente a la sociedad. Piensen en la transmisión de un arte ancestral, como la alfarería tradicional. No se trata solo de enseñar la técnica para moldear el barro, sino de infundir el respeto por la historia, la paciencia en el proceso y la creatividad para innovar sin perder la esencia. De manera similar, yo me esforcé por transmitirles principios como la honestidad, la empatía, la perseverancia y la importancia del esfuerzo personal, valores que considero los verdaderos cimientos de una vida plena y significativa. El concepto de red de seguridad que proporcioné a mis nietos se extendió más allá de lo físico y lo emocional, abarcando también la construcción de una red de apoyo social. En la vida, como en el tejido de una tela resistente, cada hilo es importante. Si un hilo se rompe, la tela se debilita. Por ello, fomenté activamente sus relaciones con otros miembros de la familia, amigos y mentores.
Estas conexiones externas no solo enriquecieron sus vidas con diversas perspectivas y experiencias, sino que también les ofrecieron un sistema de respaldo adicional, personas a quienes acudir en momentos de dificultad o para compartir sus alegrías. Esta red ampliada les proporcionó un sentido de pertenencia más grande, un recordatorio de que no estaban solos en sus desafíos. Ahora, consideren cómo esta red de apoyo social se manifestaba en la práctica. No se trataba solo de asistir a reuniones familiares, sino de cultivar relaciones genuinas basadas en el respeto mutuo y el apoyo recíproco. Por ejemplo, cuando Arthur enfrentó dificultades en la universidad, no solo recurrió a mí, sino también a un antiguo profesor que había mostrado interés en su desarrollo. De igual modo, Emily, al explorar sus opciones profesionales, encontró orientación en una amiga de la familia que trabajaba en el campo que a ella le interesaba. Estas interacciones, a menudo sutiles, tejieron una compleja red de relaciones que fortalecieron su resiliencia y ampliaron sus horizontes, demostrando que el crecimiento personal se nutre de la interconexión. Finalmente, la idea de un legado vivo se manifiesta en la capacidad de mis nietos para aplicar los principios que les inculqué en sus propias vidas y en sus interacciones con el mundo. Un legado no es estático, se transforma y evoluciona con cada generación. Si piensan en la sabiduría transmitida a través de generaciones de médicos o educadores, no se trata solo de conocimientos técnicos, sino de un espíritu de servicio y dedicación que se perpetúa. Mis nietos, al demostrar compasión en sus relaciones, integridad en sus decisiones y un compromiso con el aprendizaje continuo, están, de hecho, encarnando y expandiendo ese legado. Su éxito y su bienestar son la prueba más tangible de que los valores sembrados hace tiempo han florecido, creando un impacto positivo que se extiende mucho más allá de nuestra esfera familiar. El concepto de interés superior del menor es, sin duda, el faro que debe guiar cualquier decisión judicial en asuntos familiares. Sin embargo, su aplicación práctica a menudo se ve matizada por la interpretación y la evidencia presentada. En nuestro caso, la defensa se centró en demostrar que el interés superior de mis nietos no se garantizaba mediante una intervención legal que alterara drásticamente su entorno estable, sino mediante la continuidad del cuidado que ya recibían. Pensemos en la metáfora de un ecosistema delicado. Introducir una especie invasora, por bien intencionada que sea su introducción, puede desestabilizar el equilibrio existente y poner en peligro a las especies nativas que han prosperado en ese entorno. Mis nietos, en su desarrollo, se habían adaptado y prosperado dentro del ecosistema familiar que yo había cultivado. La argumentación legal de la contraparte se basaba en un principio biológico de parentesco, invocando un derecho inherente a la relación madre-hijo. No obstante, esta perspectiva a menudo ignora la complejidad de los vínculos afectivos y el papel fundamental que juega la crianza activa en la formación de la identidad y el bienestar de un individuo. Es como si un botánico, al examinar una planta, solo considerara la semilla original, olvidando por completo el suelo, el agua, la luz solar y los cuidados que permitieron que esa semilla germinara y creciera hasta convertirse en un árbol fuerte. Mi labor fue precisamente ese proceso de nutrición y cuidado constante, el que permitió que mis nietos florecieran, independientemente de la semilla biológica. El concepto de autoridad parental no se deriva únicamente de la consanguinidad, sino, y de manera más significativa, de la responsabilidad asumida y ejercida de manera continua. La autoridad parental se construye a través de la presencia diaria, la toma de decisiones cruciales para el desarrollo del menor, la provisión de guía moral y educativa, y, sobre todo, el sacrificio personal en aras del bienestar del niño. Imaginen a un líder de expedición, su autoridad no proviene de haber nacido en la cumbre de la montaña, sino de la experiencia, la planificación meticulosa y la capacidad de guiar a su equipo a través de terrenos difíciles,
asegurando su seguridad y su progreso. Mi autoridad se forjó en esos 13 años de expedición familiar, enfrentando cada desafío con la firmeza y la dedicación de quien lidera con el corazón. En contraste, la acción legal emprendida por mi hija se asemejó a un intento de reclamar la cumbre después de haber abandonado la expedición en sus etapas más cruciales, sin haber contribuido a la escalada ni a la superación de los obstáculos. La repentina aparición, armada de argumentos legales, buscaba subvertir la realidad de quien había asumido la carga y la responsabilidad del ascenso. Por ello, fue imperativo presentar ante el tribunal no solo la cronología de los hechos, sino también la naturaleza de mi implicación, una dedicación inquebrantable, una inversión emocional y material constante y una profunda comprensión de las necesidades evolutivas de mis nietos. Este enfoque buscó recalcar que la paternidad y la maternidad, en su esencia más profunda, son actos de servicio y compromiso continuo, no meros reconocimientos de un vínculo biológico. La noción de responsabilidad parental trasciende la mera biología, se arraiga en la acción y la presencia constante. Cuando mi hija se ausentó, no delegó una tarea, sino que abandonó un rol fundamental. Este abandono creó un vacío que, como un arquitecto que debe asegurar la integridad estructural de un edificio, yo tuve que llenar. Mi labor no fue simplemente reemplazar una figura, sino reconstruir la sensación de seguridad y continuidad que se había fracturado. Piensen en la reparación de un instrumento musical valioso que ha sufrido daños. No basta con pegar las piezas, se requiere un ajuste fino, una afinación experta para que vuelva a sonar armónicamente. Mi enfoque fue ese, asegurar que la música de la vida de mis nietos no se detuviera, sino que continuara con la misma calidad y resonancia. Más allá de la estructura física y emocional, la educación en valores que impartí se centró en la importancia de la reciprocidad y la gratitud. Enseñarles que el amor y el cuidado no son unilaterales, sino un flujo bidireccional, fue esencial. Imaginen la relación entre un río y su cauce. El río nutre la tierra a su alrededor, pero el cauce, a su vez, contiene y dirige al río, permitiendo su fluidez. Mis nietos aprendieron que, al igual que el río, debían honrar y respetar el cauce que les brindaba estabilidad y dirección. Esta comprensión les permitió valorar el esfuerzo ajeno y, a su vez, desarrollar un sentido de responsabilidad hacia quienes les habían tendido la mano. La estrategia de mi hija, al basarse en un reclamo legal retrospectivo, ignoró la evolución natural de los vínculos afectivos. Los lazos humanos no son estáticos, se forjan y se fortalecen a través de la interacción y el compromiso compartido. Es como la formación de una montaña, no surge de la noche a la mañana, sino del lento y constante depósito de capas geológicas a lo largo de eones. Mi relación con mis nietos se construyó capa sobre capa, día tras día, a través de experiencias compartidas, tanto alegres como difíciles. La aparición súbita de mi hija, sin ese historial de acumulación afectiva, carecía de la profundidad y la solidez necesarias para desmantelar la estructura que ya existía. Consideren ahora cómo la ausencia prolongada puede erosionar la percepción de autoridad parental. Cuando una figura de autoridad desaparece por un periodo extendido, su lugar es ocupado naturalmente por quien permanece. Pensemos en un faro cuya luz se apaga durante años. Las embarcaciones que navegan por esas aguas aprenderán a depender de otras señales, de otras guías. Mi presencia constante actuó como ese faro ininterrumpido, proporcionando la dirección y la seguridad necesarias en la travesía de la infancia y la adolescencia. La reclamación tardía de mi hija intentaba reencender un faro que, en la práctica, ya había sido reemplazado por uno más fiable y permanente. La evidencia del desarrollo integral de mis nietos, su estabilidad emocional y su capacidad para enfrentar la vida con optimismo validaban la efectividad de esa guía constante. Al contemplar el panorama que se ha desplegado ante nosotros, se percibe una convergencia de fuerzas que, a lo largo del tiempo,
han modelado la esencia de las relaciones humanas y las estructuras que las sustentan. Es como observar cómo múltiples arroyos, cada uno con su propio curso y caudal, desembocan finalmente en un río caudaloso, cuya magnitud y fuerza son el resultado de la suma de sus afluentes. Las experiencias vividas, los desafíos superados y las decisiones tomadas no operan en el vacío, tejen una red compleja de influencias que, en conjunto, definen la trayectoria de las vidas y la comprensión de los principios fundamentales que nos rigen. La resonancia de estas interconexiones se hace palpable a medida que avanzamos, sugiriendo una comprensión más profunda de las dinámicas que operan bajo la superficie de los acontecimientos. En este punto de nuestra reflexión, es inevitable notar cómo las bases sobre las cuales se construyen los vínculos afectivos y las responsabilidades se revelan con una claridad cada vez mayor. La solidez de estos cimientos, ya sea en su presencia o en su ausencia, deja una marca indeleble, un eco persistente que resuena en el presente y proyecta su sombra hacia el futuro. La manera en que se navegan las aguas turbulentas y se aprovechan los momentos de calma conforma una narrativa particular, una historia que se escribe no solo con palabras, sino con acciones y omisiones. La apreciación de esta narrativa acumulativa nos prepara para discernir las verdades más profundas que subyacen a las apariencias superficiales, invitándonos a una perspectiva más matizada y comprensiva. A medida que nos aproximamos a la conclusión de este recorrido, la apreciación de la trayectoria seguida se intensifica, las lecciones extraídas, los patrones observados y las implicaciones emergentes se entrelazan, sugiriendo una verdad subyacente que aguarda ser plenamente articulada. Es similar a la preparación de un compuesto químico complejo. Cada ingrediente, en la proporción y el orden adecuados, contribuye a la reacción final, dando lugar a una sustancia con propiedades únicas y transformadoras. La convergencia de estos elementos nos acerca a una comprensión más holística, donde las partes examinadas individualmente cobran un nuevo significado al ser consideradas en su conjunto, anticipando la síntesis que dará cierre a nuestra exploración. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, se hace evidente que las estructuras de autoridad y cuidado, tanto las formales como las informales, son dinámicas y se adaptan a las circunstancias cambiantes. La forma en que estas estructuras se mantienen, se desafían o se transforman revela mucho sobre los valores y las prioridades de las comunidades y los individuos. La comprensión de estas adaptaciones, de estas reconfiguraciones constantes, nos permite vislumbrar el panorama general que se perfila, un panorama donde las lecciones aprendidas y las experiencias acumuladas convergen hacia un entendimiento más completo y una perspectiva más clara de lo que está por venir. La anticipación de esta culminación invita a una introspección profunda sobre las fuerzas que han guiado nuestro camino. El hilo conductor de esta narrativa, tejido a lo largo de años de experiencia y reflexión, nos lleva a comprender que el verdadero significado de la protección y el amor incondicional no reside en la ausencia de desafíos, sino en la resiliencia demostrada ante ellos. La vida, en su intrincada complejidad, rara vez ofrece caminos rectos y sencillos. Más bien, se asemeja a un río caudaloso que, al encontrar obstáculos en su cauce, no se detiene, sino que se adapta, sorteando las rocas y adaptando su curso hasta hallar una nueva fluidez. La fortaleza que emerge de estas adaptaciones, de estas superaciones, es la que verdaderamente define el carácter y el legado. No se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a navegar en ellas, manteniendo la calma y la dirección, incluso cuando la visibilidad es escasa y el horizonte incierto. La esencia de nuestro viaje ha sido esta constancia, esta elección consciente de ser ese faro que guía, esa mano que sostiene, ese puerto seguro en medio de la adversidad. La autoridad que emana de la acción y el compromiso, más que de un título o un vínculo biológico, se revela como un pilar fundamental en la construcción de relaciones sólidas y duraderas.
Cuando el cuidado se ejerce con dedicación, cuando la presencia es constante y las decisiones se toman pensando en el bienestar del otro, se forja un lazo que trasciende las convenciones. Es un vínculo que se nutre de la confianza mutua, del respeto ganado y de la historia compartida. La verdadera medida de la paternidad o la maternidad no se encuentra en la concepción, sino en la crianza, en la entrega diaria, en el sacrificio silencioso que permite que otro ser florezca y alcance su máximo potencial. Hemos sido testigos de cómo esta autoridad, construida con tiempo y esfuerzo, se convierte en un ancla firme en medio de las mareas cambiantes de la vida, un testimonio viviente de que el amor, en su forma más pura, es un verbo de acción continua. Al reflexionar sobre el camino recorrido, emerge una verdad esencial: la justicia, en su manifestación más profunda, no siempre se alinea con los veredictos formales, sino con la equidad de las consecuencias y la resonancia de las acciones. Cada elección, cada omisión, cada acto de amor o de desinterés, deja una huella imborrable. La vida, en su sabiduría silenciosa, nos enseña que cosechamos lo que sembramos, y que las semillas de la dedicación y el afecto incondicional germinan en frutos de gratitud y fortaleza. La verdadera recompensa no reside en la victoria legal, sino en la construcción de un legado de amor y resiliencia que perdura. La práctica de estos principios, la vivencia de estas verdades, no concluye con un fallo o una resolución. La verdadera práctica comienza ahora, en la continuidad de nuestras acciones, en la profundidad de nuestras conexiones y en la luz que proyectamos en el mundo.